Bueno, vamos a arrancar. Ven la pantalla, ¿no? Que estoy compartiendo ahí con el script de funciones window, ¿sí? Que se llama de TSQL. Hoy vamos a empezar a ver este tipo de instrucciones transa que se cuele, que es, digamos, son ANSI también, ¿no? Las funciones window. Básicamente las funciones window existen ya desde varias versiones de SQL Server, desde 2005, pero estaban, digamos, una parte. Después en SQL 2012 se fueron, digamos, incorporando más de estas funciones. Vamos a empezarlas a mirar un poquito y después vamos a hacer unas pruebas de comparación entre estas funciones y performance y, bueno, y ver un poquito cómo, en qué nos pueden ayudar. Aquí llamamos una función window. Primero vamos a generar simplemente unos datos para empezar después a, digamos, a poder trabajar con ellos. Lo que vamos acá es crear una tabla de órdenes y la vamos a llenar a esta tabla de órdenes. Entonces, vamos acá a generarnos estas transacciones. Estos son datos, nada más que datos. Entonces, lo que vamos a hacer luego de tener estos datos es empezar a trabajar un poquito con una función que quizás muchos de ustedes conocen, ¿no? Las funciones de agregación. Por ejemplo, la instrucción sum, ¿sí? La instrucción sum, la instrucción max, la instrucción promedio, bueno. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a tratar de agarrar, por ejemplo, y aplicar la función sum, ¿sí? Para estas órdenes que tenemos agrupada por cliente. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que por cada cliente tenemos la suma total de lo que le vendimos, por ejemplo. Una cosa muy, muy sencilla. Ahora bien, si yo, por ejemplo, yo estoy agrupando por cliente, ¿ven? O sea, acá lo que estoy haciendo es trayendo código de cliente y el total. Pero si yo quiero poner otro campo más, por ejemplo, aplicar cliente, valor y después sum, y solamente agrupo por cliente, esto nos va a dar un error, ¿verdad? ¿Por qué nos da un error? Nos da un error porque justamente tenemos que poner en el group by todo lo que los campos que no sean de la función de agregación. Y yo quizás lo que quiero ver es un acumulado, ¿sí? ¿Se entiende? Por cada transacción, ¿se entiende eso? O sea, quiero agarrar y decir, ok, mira, esta transacción hice 10 pesos, y acumulé de 10. La transacción que sigue hice otros 10 pesos, acumulé 20, y así sucesivamente. Entonces, si queremos hacer algo por esos lados, quizás tengamos que ir al mundo de las subqueries y aplicar algunas subqueries como las que vimos la clase anterior, donde acá, por ejemplo, estoy poniendo el número de la orden, el número del cliente, el valor, y después hago una subquery, ¿no? Select sum, ¿sí? Esto lo digo porcentaje del total, ¿está bien? Y acá este sum, que estoy haciendo en esta segunda subquery, fíjense, dentro de esta segunda subquery estoy haciendo una referencia a el objeto que está afuera. La primera siempre va a dar el mismo valor para todos los registros, y esta no, por cada uno de los objetos me va a mostrar, digamos, cuál es, por ejemplo, el porcentaje de venta del total, ¿sí? Entonces, si ejecuto algo así, me va a decir, mira, esta orden de este cliente, este valor, es tal porcentaje del total y tal porcentaje del cliente. ¿Se entiende esto? O sea, hice una subquery a nivel columna. ¿Qué sucede con estas subqueries? Obviamente que se pueden usar, porque yo acá las estoy usando, pero son muy ineficientes. ¿Por qué? Porque esta consulta que yo estoy aplicando acá, como estoy haciendo una referencia externa, se va a ejecutar por cada registro, como yo les comenté la vez pasada, ¿sí? Pero sale esto, digamos. O sea, yo pude lograr algo parecido a esto que está aquí como resultado, donde por cada registro estoy viendo cuál es su representación del total. Hasta aquí no habría ningún problema. Ahora acá, básicamente lo estoy formateando, ¿sí? Haciendo más juego con esto, pero a la larga aplicándole algún filtro si quiero, pero es, digamos, lo mismo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo me pueden ayudar las funciones window a resolver estos casos? Casi todas las funciones window vienen a resolver casos parecidos al que teníamos recién. Las funciones window se pueden aplicar con funciones propias, que después vamos a ir viendo, o bien a las mismas funciones de agregación, poderlas extender y transformarlas en funciones window, las de agregación. Entonces vamos a hacer el mismo caso que vimos recién
¿cómo lo transformamos con una función window? Fíjense, yo acá tengo from las órdenes, hago los campos, no estoy poniendo ningún group by, acá en este caso, fíjense que no estoy poniendo ningún group by, estoy haciendo el order ID, el cliente y el valor. ¿Y cuál es la diferencia que estoy teniendo? ¿Cómo la transformo en una función window? Cuando, por ejemplo, a la función de agregación le agrego la cláusula over. ¿Sí? La cláusula over me permite hacer cosas adicionales contra esa función. Si no le digo nada, quiere decir que va a prorratear el total. ¿Eh? Pero le puedo, por ejemplo, poner cosas como esta. Vieron que en la subquery había un where igual a cliente en la primera que vimos. Acá las funciones over soportan también la opción de partition. ¿Ven? Entonces le estoy diciendo, cambia cada vez que cambie el cliente. Cada vez que cambie el cliente, empieza de vuelta con tu secuencia en este caso, de suma. Entonces, en este caso, vamos a estar viendo el mismo resultado que vimos anteriormente, ¿sí? Solamente con una función window. Si las queremos comparar, no sé si acá hay índices, francamente, acá está, de hecho, acá está. Vamos a agarrar y tratar de comparar qué es lo que vimos antes, estas dos, ¿sí? A nivel planes de ejecución, no sé si tengo índice como para que sea representativo, ¿eh? Hay pocos índices, de todas formas, fíjense que la función window, que es la primera que tenemos, representa 45% y la segunda representa un 55%, con lo cual es más eficiente, poquito en este caso, pero más eficiente. Después vamos a ver un caso donde la diferencia de performance es muy grande, pero no en todos los casos porque va a depender, obviamente, de volumetría, de si tengo bien los índices, etc. Bueno, también puedo hacer formateo, ¿ven? Puse acá un cast, una función cast, y acá agregué mi función sum, en este caso con over. ¿Sí? Entonces, cada vez que le agregamos a una función de agregación la cláusula over y todos sus adicionales, la estamos transformando en una función window. Acá le puedo aplicar un filtro, ¿sí? Porque esto ya, digamos, es adicional, es lo mismo. Bueno, ¿qué elementos tenemos en estas funciones window? Vamos a verlos. Miren, vamos a ver acá otro ejemplo. En este caso, estoy sumando cantidades, ¿está bien? Y acá en over estoy haciendo una cosa un poco más compleja. Le estoy, por ejemplo, diciendo que sume cantidades y cada vez que cambia el cliente empiece a sumar de vuelta. Que las ordene a esa suma por mes y que cuente, o sea, que sume desde la historia hasta el registro donde estoy. ¿Ven? Entonces, esto va a ser lo que se llama un acumulado. Vamos a ver que va a ser un acumulado. Lo mismo estoy haciendo con la cuenta, ¿ven? El count, no importa qué función de agregación ponga, Yo le puedo decir, mira, le puedo decir que no particione, pero yo lo estoy particionando para que sea un poco más complejo y más interesante. Y lo que le vamos a decir es que vaya contando desde el registro anterior hasta el registro actual. Esto también lo puedo cambiar. Puedo después decirle que no haga esto, sino que cuente de 30 registros para atrás. Bueno, puedo jugar con esto. ¿Qué resultado voy a lograr con esto? Fíjense, la query es muy sencilla, ¿no? Hago solamente un from. Siempre ustedes fíjense cuántos from hacemos. No hay subquery, no hay tablas temporales, no hay nada acá. Y vamos a ver qué resultado logramos con esto. ¿Qué estamos logrando con esto? Algo como este result set que yo les estoy mostrando acá. Fíjense, empleado 1, ¿ven? Cantidad 121, acumulado 121, una venta. La otra transacción vendió 247, 247 más 121, 368, vendió 2 y así sucesivamente para el empleado 1. Cuando cambia el empleado, empezó de vuelta, ven que acá dice cantidad 50, run, digamos, acumulado 50, venta 1. 50 más 94, 144, venta 2 y así sucesivamente. Empleado 3 lo mismo, O sea, el partitioning empezó a hacer la cuenta de vuelta y lo que hizo, en este caso, la sumo, la cuenta, agregando esto que está aquí, es tener un acumulado. O sea, si alguna vez han tenido que resolver este tipo de consultas, fíjense lo sencillo que es con Transact SQL, por ejemplo, 2012. Esto es a partir de 2012. Por eso es interesante también que uno actualice los motores de base de datos, ¿no? O sea, a veces los clientes siguen con versiones muy viejas y se pierden todo este poder, o para hacer esto terminan haciendo un supercursor. Ahora vamos a ver un ejercicio
digamos, de cómo resolver este mismo, digamos, acumulado con diferentes técnicas y vamos a ver qué impacto en performance tiene este mismo ejercicio que está acá, ¿eh? Es más, de hecho, vamos a hacerlo ahora, así ya lo, digamos, lo analizamos, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos que resolver el acumulado, este que vimos recién, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una tabla para eso. Acá lo que estoy generando es una tabla de movimientos de inventario. Una tabla que tiene una transacción, un valor, ¿sí? Y un código de depósito, básicamente. Esta tabla existe, la vamos a borrar la tabla. Acá. Y vamos a crear esto, ¿sí? Y vamos a hacer esta tabla con movimientos, ¿está bien? Entonces, vamos a hacer una tabla esta con movimientos. Entonces, tenemos que hacer el acumulado. Y acá viene un programador. Programador A. Programador A no conoció lo que vimos recién de estas funciones. Entonces dice, mira, para hacer un acumulado a mí se me ocurre hacer un cursor. Entonces vamos a encarar la solución del cursor. ¿Cómo la encara la solución? Declaro una variable tipo tabla o una tabla temporal. En este caso, una variable tipo tabla es mucho más efectivo para esto. Agarra y declara más o menos todos los atributos de la transacción, ¿sí? De la tabla de transacciones, y le agrega un campo que es el acumulado. En este caso lo llama balance. Y después, ¿qué hace? Declara un cursor. Acá lo declara bien. El cursor lo declara con las opciones de ir rápido hacia adelante, que es uno de los cursores más eficientes que hay. Recorre todas las transacciones, ¿está bien? E inserta, algo tan sencillo, en balance, ¿sí? El resultado, cierra el cursor y hace un select de la tabla temporal. Con lo cual, creamos una tabla temporal, variable tipo tabla, tabla temporal, recorrimos con un cursor el proceso y llenamos, ¿no? Entonces, si el programador escribió todo, y además escribió todo este código que está acá, además, que sería lo de menos y después lo entiende y lo puede administrar. Entonces, supongamos que viene el programador A, ejecuta esto, lo hace, vamos a medirle un poquito el tiempo, a ver cuánto, así lo medimos no solamente en planes de ejecución, sino para que vean el impacto en tiempo que esto va a tener. Y después viene otro programador que hizo un curso de Transact SQL y aplica una función window para hacer este mismo ejercicio, para que dé la misma cantidad de registros, y vamos a ver cuánto pasan los tiempos, ¿no? O sea, en performance, o sea, y también que cambia en la claridad del código. No siempre escribir código más performante significa que va a ser mejor legible, pero hay una realidad. La performance es algo tangible, o sea, si tarda 10 segundos contra 1 segundo, es bien tangible. Y si el código es simple o sencillo, no es tangible. Es bastante subjetivo si un código es simple o complejo, ¿no? Porque depende de quién y cuánto skill, conocimiento tenga sobre el lenguaje que esté leyendo. Ahora, si tarda 10 segundos y tarda 1, es súper tangible. Acá tardó 60 segundos en hacer la operación balance con esta técnica. Contento el programador, ¿sí? Se va contento. Ahora viene el programador B y aplica una función, digamos, window, como la que vimos recién. Aplica un zoom, no crea ya tablas temporales, no crea cursores, no crea nada de todo eso, le hace la partición por, esto vendría a ser como el depósito, y ordena entre el registro anterior hasta el registro donde está. Ejecuta esto, ¿sí? Y de los 59 segundos, seguramente este programador logre una mejor performance. Tengamos una mejor performance con este código que este programador está haciendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a que termine. ¿Sí? Este programador pasó de los 59 segundos a 14 segundos en hacer lo mismo. Entonces, saquemos cuánta mejora en tiempo tuvimos y van a ver que es significativa. Más allá de que encima el código de este programador es más corto que el del otro, ¿no? O sea, más allá de eso. Ahora bien, en la empresa, los DBA que prohíben todo de mala manera, por lo general, le dicen al programador A, al primero que hizo el cursor, que el cursor no se puede hacer. Está prohibido hacer cursores. Pero ese programador A no conocía la solución de Window Function, la que vimos recién nosotros. Con lo cual, si le prohíben los cursores, dicen, ok, y no conoce la Window Function, que sería la solución adecuada,
va a tratar de hacer una subquery. Y se puede hacer una subquery, ¿ven? Yo hago un from de la tabla transacciones, join la misma tabla transacciones con ese truco que vimos la vez pasada, donde le digo, por ejemplo, que el activo es igual al activo y la transacción es menor o igual a la transacción anterior. Es como que las tablas están movidas. ¿Está bien? Y acá le hago el zoom. Esto va a dar el mismo resultado. Yo no lo voy a correr, porque fíjense, ustedes corranlo después en el script, esto tarda 46 minutos. O sea, muy bien el DBA, prohibió el cursor, pero en este caso el cursor era mucha mejor solución que una subquery. ¿Ah? Entonces, no hay que prohibir las cosas, hay que buscar la mejor solución para cada caso. Si yo hacía la subquery y tardaba 46 minutos y hacía el cursor y tardaba 1 minuto, la verdad que no me importa que me digas que no se puede usar cursores, ¿no? O sea, está más que claro. Obviamente que la solución correcta es la de la función window que tardó 14 segundos. Entonces, si seguimos con el mismo ejercicio, vamos a tener que un programador que le prohibieron usar cursores tardó 46 minutos, un programador que sabe tranza que se huele, que tampoco usó cursores, tardó 14 segundos en responder lo mismo. Entonces, aprovechemos el poder de tranza que se cuele. A ver, levanten la mano en el chat quienes nunca vieron las funciones Windows, nunca vieron algo de esto. O sea, de over, levanten la mano. Que es lo que es totalmente nuevo este tipo de funciones. O sea, el resto o no me están escuchando o las conocen, digamos, ¿no? O sea, pero bien, son muy potentes, ¿eh? Muy, muy, muy potentes. Sobre todo en estas de la Zoom. Vamos a ver más después, pero en las de la Zoom hacen, digamos, cosas interesantes. Vamos a seguir con nuestro anterior script, ¿sí? ¿Cómo funciona la cláusula partición? La cláusula partición, no, si no le pongo nada, no particiona, y si le pongo partición, particiona por el campo que yo esté poniendo ahí, ¿sí? O bien, ¿sí? Podemos hacer, digamos, los frames que hablaba yo, ¿no? Los frames que son desde el lugar hasta el lugar, digamos, que van los datos. Entonces, por ejemplo, algo sería como esto, ¿no? Decirle, bueno, el zoom, que lo vimos, fíjense que lo tengo que ordenar de alguna forma, ¿no? Porque digo, che, ¿y cómo lo sumo esto? ¿Cuál es la primera transacción, después la segunda? ¿Cuál es el criterio? Acá estoy desde el primer registro hasta donde estoy parado, ¿eh? Acá, ¿no? Rows, between, desde hasta donde estoy, ¿sí? Y esto es lo que vimos en el running total, que es lo que más o menos estuvimos viendo acá. Acá hay 121, 247, 368, 250 y así sucesivamente. ¿Eh? Ahora bien, podemos hacer cosas un poco, digamos, más complejas, ¿sí? Acá está la alternativa con subqueries, que es lo que yo les contaba hace un ratito. Pero podemos hacer cosas como esta, miren esto. En este caso, estoy sacando el promedio de las cantidades moviéndome entre los dos últimos registros y donde estoy parado. Entonces, estoy sacando un promedio que se está moviendo. No es el promedio entre todos los registros. Entonces, podría haber hecho el zoom también, ¿no? Pero en el promedio quizás es mucho más interesante, ¿sí? Entonces digo, mira, movete entre este registro y este registro, ¿sí? Este promedio, ¿sí? Que voy a sacar acá va a ser entre los dos registros que me voy moviendo entre ellos. Puedo hacerlo con más, ¿ven? Puedo cambiar eso. Entonces puedo decirle, bueno, no, estoy entre el registro, los últimos 100 registros, en este caso. Entonces puede ser muy interesante. Esto no es desde el inicio hasta a donde estoy parado, sino también puedo indicarle este tipo de parámetros. Donde hace obviamente para queries más complejas, está más que claro, ¿no? O sea, la de el running total es la más común, pero en este caso puede llegar a servir de tener el promedio de las últimas 2 compras del último mes. Entonces, cada vez que haya 2 compras, yo necesito, o 2 transacciones, quiero ver el promedio de las últimas 2, pero del último mes y que se vaya moviendo eso. Bueno, y hacerlo en una sola consulta. Es básicamente para poder hacer ese tipo de operaciones, ¿sí? Bueno, el standard query, esto no está todavía soportado en SQL, es poder poner algo que se llama intervalo. Intervalo, esto está en las Windows Function, pero todavía SQL, digamos, no lo soporta, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que, digamos, si bien está bueno usarlo, sepan que si lo ven en el formato ANSI, todavía SQL no tiene, digamos, soporte para
para este tipo de operaciones dentro de las Window Function. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos también de las Window Function? Las de ranking. Hasta acá vimos hicimos que la función sum, max, min, promedio puedan tener seteos adicionales que nos pueden hacer cosas más complejas. Pero también tenemos funciones propias window, hay varias de ellas. Entonces vamos a tratar de ver, a empezarlas a ver y después seguramente veamos otras. ¿Sí? Acá vamos a crear una tabla órdenes. Una tabla órdenes. ¿Sí? Le vamos a encontrar algunos valores a estas órdenes. Y después vamos a ver todas las funciones de lo que llaman de ranking juntas. Estas funciones de ranking, que son las más clásicas, están desde SQL 2005. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones de Windows de ranking? Round number. Fíjense que todas tienen over, ¿no? O sea, todas tengo que hacer lo que yo hice antes. Round number permite numerar de 1 a n con partitioning o sin partitioning. Rank y dense rank sacan ranking puesto 1, puesto 2 y puesto 3 con los dos criterios de ranking que existen, digamos, matemáticamente, que ¿cuáles son? Si, por ejemplo, dos personas tienen 10 puntos y están primeros, el que tiene 9 en un criterio puede estar segundo, en otro criterio puede estar tercero. Y NTile lo que hace es dividir el conjunto en n partes iguales, o lo más iguales posible, ¿sí? En este caso en 4. Todas van a tener el over, todas necesitan el mismo criterio que pusimos en el otro. Over, order by, partitioning, ¿sí? Podemos aplicarle esas operaciones. Entonces, vamos a ejecutar todas las funciones de ranking junta y vamos a ver, ¿ven? Que tengo round number, 1, 2, 3, 4, hasta el 11. Rank, estos están en el primer puesto. ¿Por qué? Porque estoy rankeando por cantidad. ¿Está bien? Entonces, como estoy rankeando por cantidad, estas son, todos tienen 10 y todos estos están en el primer puesto. Ahora, para la función ranking común, la que sigue está en el quinto. Y para la función denRank, todos estos están empatados en la primera posición y estos están en la segunda. Dependiendo como yo necesite rankear, uso una o la otra. La NTile dividido, ¿ven? Conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, conjunto 4. Como el conjunto 4 no digamos, tiene dos registros solos, digamos. Eso es lo que yo le digo. Trata de dividirlo en la mayor cantidad de partes iguales posible. Acá hizo, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 3, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, y acá no había 3, hay 2, digamos. Entonces quedan 2. ¿Bien? Obviamente que estas funciones, como les decía, pueden soportar partitioning. ¿Sí? Entonces, acá yo estoy, por ejemplo, numerando y cada vez que cambie el cliente, voy a numerar de vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Numero 1, 2, 3, cambio el cliente, ven, cambio a B, el cliente, número 1, 2, 3, 4, cambio a C, número 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Podemos, obviamente, tener, digamos, crearle un índice y ver, digamos, el nivel de performance que esto mejora, ¿sí? Pero, digamos, conceptualmente lo que necesitan son una función window y toda esta función window siempre necesitan la cláusula over para poder ser, digamos, trabajadas. Otras de las funciones window del mismo grupo son first y last value, ¿sí? ¿Qué hacen? Ven que son del mismo grupo, ¿no? Ven que todas dicen over, partition, order by, y en este caso le estoy, por ejemplo, poniendo de qué registro a qué registro quiero ir. Las first cantidad y las cantidad from la tabla órdenes. ¿Qué vamos a obtener con esto? El primer y último valor del grupo, ¿sí? O sea, ¿qué es del grupo? Miren, first dice, ¿ven? ¿Cómo está armado esto? Esto dice, cada vez que cambio el cliente, empieza de vuelta. Y ordename los registros por order date, order ID. Desde el primero hasta donde estoy. ¿Sí? Y este es el first quantity y el last quantity. ¿Qué pasa acá? Yo, por ejemplo, para este cliente UA, ¿sí? Yo tengo, ¿ven? La primera venta tiene 30, la segunda 40 y la última 10. ¿Qué hizo con el first? Dijo, 30 es el primero de este y lo puso en todos iguales. Y 10 es el último de este grupo, ¿ven? Primero y último. Y acá va a pasar lo mismo. ¿Ven? Primero y último registro, en ese orden. Y así sucesivamente. Fíjense la consulta.
No tenemos acá no hay cursores, no hay nada del otro mundo. Un buen desafío es que escriban esto ustedes de otra forma, como hice yo, ¿vieron el ejercicio anterior del running value? Bueno, que ustedes lo escriban de otra forma y que comparen hacerlo de la manera nativa versus cualquier otra técnica. Van a tener lo mismo que pasó como en el caso anterior. Los tiempos van a pasar más o menos lo mismo. Pueden pasar de 46 minutos si no usaron el cursor con una subquery a 1 minuto y de 1 minuto a 14 segundos y lograr esos tiempos de performance. ¿Sí? Otras dos funciones window, estas son un poco más power todavía, son lag y lit. ¿Qué hacen? Buscan el registro anterior o el posterior. O los n, acuérdense que puedo cambiarlo eso con de dónde a dónde lo pongo. ¿Ven? Yo pongo lag quantity y pongo acá over el mismo criterio. Y let quantity hago lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a buscar acá? Un solo from tengo, ¿eh? Un solo from. Miren esto. Registro A. Tengo cantidad 30. ¿Cuál es el registro anterior a 30? No hay nada, nulo. El que sigue es 40. 40. ¿Cuál es el anterior? 30. ¿Cuál es el que sigue? 10. Y así sucesivamente. ¿Ven? Estoy viendo el valor anterior o el posterior. ¿A dónde estoy posicionado? Acá, como le digo, que tenía una partición, en este next me puso null porque el que sigue es del cliente B. No es del cliente A. Si yo no le hubiese puesto partición a esto, lo hubiésemos hecho sin particiones. Vamos a copiarlo acá. Sin particiones. ¿Sí? Le ponemos acá así el order. ¿No? ¿Ven? Puedo hacerlo así, ¿no? Esto lo hubiese hecho para todos los registros, digamos. Entonces, vamos a encontrar, si ejecutamos los dos, este query, vamos a ejecutar este query solo, nos vamos a encontrar, ¿sí? Que, digamos, ven que lo está armando para cada uno, ¿sí? No sé, en alguno me parece que puse un partition en algún lugar, ¿sí? Entonces, esto me ayuda a traer el último, el anterior o el posterior, el anterior o el posterior. Entonces, en muchos casos nos ha pasado esto, decir, che, yo quiero saber el valor anterior donde estaba posicionado, y a veces en un cursor, o a veces, bueno, tiene una instrucción nativa que lo hace. Esto también es SQL 2012. O sea, SQL 2012 incorporó todas las window functions que no son de ranking. O sea, las ranking que vimos, las primeras, estas que vimos acá, hace un ratito, perdón, estas que están acá, son de 2005. Todas las demás, Windows SQL 2012. En adelante, ¿no? Entonces, acá también tenemos otras, ¿sí? Después, si quiero sacar percentiles, ¿no? O sea, los percentiles, ¿en qué percentil estoy? Este valor en qué percentil está, también lo tiene soportado, digamos, TSQL, con otra función window. Tenemos el percentile rank, ¿sí? O la distribución, es más o menos lo mismo, ¿ven? Cómo quiero sacar el scoring, en qué lugar estoy, ya sea estadístico o no estadístico, ¿sí? Agrupado o no agrupado, ¿eh? Entonces, por ejemplo, este que está acá, ¿eh? ¿En qué percentil estoy? ¿Sí? Acá estoy sacando el score, ¿no? ¿Eh? ¿Y en qué percentil estoy, digamos, del total esta persona? ¿Sí? O sea que también es otra función window que pueden, digamos, usar ustedes, ¿sí? Otras alternativas, ¿sí? A percentiles. Bueno, hacer con grupos, ¿sí? ¿Ah? Pero también pertenecen al mismo estilo de funciones window que vimos recién. ¿Estamos hasta acá? ¿Quedó claro esto? Son importantísimas estas funciones. La verdad que muy poca gente las usa, obviamente, y cuando se encuentran con estos casos, hacen lo que yo les mostré anterior, van por otro camino y tienen los efectos que vimos hace un ratito. Por eso es importante, digamos, jugar con ellas, tratar obviamente de memoria no se las van a acordar nunca todas estas operaciones, pero sí por lo menos entender que existen, que resuelven y cuando tengan que resolver un caso parecido a esto, saber, digamos, por dónde buscar el patrón, digamos. Vamos a hacer un ejemplo ahora. Un ejemplo, por ejemplo. ¿Saben todo lo que es gaps? Gaps básicamente son los faltantes en algo, ¿no? O sea, ¿qué me está faltando? Vamos a hacer una tablita acá. Hay una tablita que tiene una sola columna, ¿ven?
columna 1. Y esta tablita tiene valores. Por ejemplo, tiene el 1, el 2, el 3, el 7, el 8, el 9, el 11 y así sucesivamente. ¿Qué quiero hacer yo? Quiero saber qué valores están faltando, ¿no? O sea, acá me están faltando valores. Por ejemplo, el 4 no lo tengo, el 5 no lo tengo, ¿sí? ¿Cómo sé qué valores faltan? Hay varias técnicas para resolver esto, pero vamos a tratar de resolverlos con las funciones Windows, porque yo podría crearme una tabla también, ¿no? De números, del 1 al inferior, no sé, al X, ¿eh? Y con eso hacer un John y, bueno, y verlo por ese lado. Pero podríamos hacer algo como esto, ¿no? Podríamos decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que lit, qué me decía? El valor anterior o el posterior, ¿no? Este me da el posterior a donde estoy posicionado. Entonces, ¿qué pasa si le pido la columna posterior donde estoy posicionado? ¿No? ¿Qué me encuentro? Vamos a hacerlo por partes. Digo, el valor es 1, el que sigue es 2. El valor es 2, el que sigue es 3. El valor es 3, el que sigue es 7. 7, 8, 8, 9. Estoy encontrando estos dos valores. ¿Está bien? Si tengo eso, podría ser algo mucho más interesante. Podría ponerlo dentro de una CTE, como vimos esto. Lo ponemos dentro de una CTE, o sea, si corremos esta CTE acá, tenemos exactamente lo mismo que vimos recién. Y hacemos después una cuenta matemática sencilla. Digo, ok, el valor donde estoy más 1 es el rango from. Y el next menos 1 es el rango to. ¿Sí? Y después tengo que decirle where next menos cur mayor que 1. ¿Se entiende? O sea, ¿qué quiere decir? Si yo hago esto menos esto y me da mayor que 1, quiere decir que en este rango están faltando valores. Están faltando valores. Entonces, si metemos toda esta consulta acá, nos está diciendo cuáles son los rangos donde están faltando valores. O sea, ¿de dónde a dónde están faltando? Del 4 al 6, del 10, del 12 al 14, ¿sí? Del 18 al 27. Todos esos valores no están. ¿Se entiende lo que se hizo? Del 4 al 6. ¿Es verdad que del 4 al 6? Sí, del 4 al 6 no están. ¿Sí? El 10 no está. ¿Sí? El 12, ¿dónde me dijo? ¿12 a cuánto? 12, 14, es verdad, 12, 14 no está. Después está 15, 16, 17, 18, hasta el 17. Y me está diciendo que del 18 al 27 no tengo valores. Todos los grupos, digamos, de valores que me están faltando. ¿Sí? Entonces, y lo hicimos sin nada extraño, entre comillas, porque esto quizás si no usar una función window, obviamente que sí es extraño para ustedes, pero empezamos a usar técnicas de las que vimos las clases pasadas. Una CTE para simplificar un poco mi consulta, y después una función window que me dice el valor posterior en este caso, y bueno, un poco de lógica, no mucho más que eso. Entonces, muy potentes. Otra función de este tipo son las que permiten hacer pivoteo o no pivoteo de datos. ¿Cómo es el pivoteo de datos? Transformar filas en columnas o columnas en filas. Entonces, vamos a, por ejemplo, hacer esto. Supongamos que tenemos esto como datos, ¿sí? Acá tenemos, vamos a ver los datos, ¿y qué tenemos? Un objeto, un atributo y un valor. Si las quiero transformar, digamos, en columna, una opción para hacer eso es la función case. Entonces, yo podría, por ejemplo, decir object ID, max, case when, atributo igual a 1, lo pongo en el 1. Case when, atributo igual a 2, lo pongo en el 2 y así sucesivamente. Y acá voy a obtener algo como esto, ¿no? Esos registros los transformé en columnas. Hice un pivot de los datos con una instrucción case de forma muy sencilla. Pero SQL soporta la instrucción pivot desde SQL 2005. Entonces, ¿cómo funciona esa función pivot? Bueno, vamos a hacer el from a nuestra tabla, vamos a escribir la instrucción pivot, después dentro de la instrucción pivot vamos a escribir qué operación queremos hacer, en este caso el max, puede ser el min, el sum, lo que fuere, para qué atributo, ¿sí? Y qué valores. ¿Sí? Y tenemos lo mismo. ¿Sí? Lo que no pueden hacer acá es escribir dentro del in un select.
esto no está, si acá escribí en un select, no está soportado esto, ¿eh? Entonces, digamos, el ANSI no soporta, digamos, ese tipo de operación. Bien, esto es pivot, ¿sí? Podemos hacer, digamos, lo que es algo como esto también, ¿no? O sea, hacer un pivot, para estos años y acá llamar a esos años. O sea, digamos, como ponerle, digamos, un operador si quisiera al pivot, O sea, es exactamente lo mismo. Son formas de usar la instrucción pivot, ¿sí? Vamos acá a generar otra tabla. ¿Ven? Acá tengo una tabla que lo que tenemos en esta tabla es año, la fecha, digamos, la orden, 2013 cuánto, 2014 cuánto, 2015 cuánto. O sea, en columnas lo tengo. ¿Sí? Después vamos a insertarle valores acá. ¿Sí? Y vamos a ver estos datos cómo están. ¿Sabes qué tenemos? ¿Ven? Cada año tiene, por ejemplo, en cada año que le voy poniendo tengo un 1, por ejemplo. ¿Sí? Podemos hacer operaciones como esta, ¿no? O sea, sumamos a esa matriz. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, un from, una subquery, un inner join contra la matriz de las órdenes y nos vamos a encontrar. Order various no está. Esto vamos a tener que hacerlo. Me equivoqué de base. A ver, esperen, A ver, ahí. Ahí está. ¿Sí? Ahí estamos la base, ¿sí? Y me va a hacer un join entre las dos y una opción matricial. ¿Sí? Bueno, la podemos usar con case. ¿Sí? Como vimos recién también. O sea, o digamos usar, si queremos, el pivot del otro lado. También existe la instrucción unpivot. La instrucción unpivot, digamos de SQL Server, permite hacer el proceso inverso. ¿Qué es el proceso inverso? Bueno, vamos a agarrar y hacernos una tabla nueva llamada PBT Orders, donde le vamos a insertar datos como si fueran en columnas, que es lo que teníamos anteriormente. ¿Para qué? Para justamente tener algo como esto. Tenemos los datos como los vimos transformados de la otra forma. ¿Se acuerdan? El pivot hacía esto, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Usar unpivot. Unpivot es igual que pivot, solamente que le vamos a decir, ¿ven? Select unpivot, le voy a decir qué valor y cómo son los atributos. De vuelta, ¿no? Cómo hago el ordenamiento de los atributos. ¿Y esto qué va a convertir? Va a convertir las columnas en filas. Bien que la dio vuelta a la tabla. Entonces, tenemos las dos opciones, de filas a columna y de columnas a fila. Pivot y unpivot lo pueden usar desde SQL 2005. O sea, en adelante pueden usar, digamos, esta instrucción. Bien, vamos a pasar a grouping set. Grouping set es una muy buena instrucción para resolver algunas cuestiones en los group by. Vamos a tratar de hacer un ejercicio todos juntos, a ver, y que me respondan por chat, ¿sí? A ver qué se les ocurre a ustedes. ¿Sí? A ver, yo tengo acá, vamos a crearlo, esperen, Vamos a ver si tengo acá el ejercicio y si no, vamos a hacer así, acá. Yo tengo esto. ¿Sí? Esto, a ver, si corremos acá, ¿no? ¿Sobre qué base, vamos a ver sobre qué base corre? Crear una tabla de órdenes, vamos a crearla, la tabla de órdenes. Bueno, vamos a hacerlo así. Esperen que vamos a llenar acá esto, así yo, ¿sí? Les muestro cómo funciona esto. Bien. Supongamos que tengo una tabla acá, órdenes muy sencilla, que tiene order, fecha, empleado, cliente y cantidad. ¿Está bien? Y yo lo que quiero hacer es algo como esto. Digo, mira, yo hago, por ejemplo, estoy haciendo una suma de cantidad por cliente y por empleado. ¿Se entiende? Si yo hago esta query, hago, digamos, una suma por cliente y por empleado. Ahora bien, quiero además de esto hacer una suma por cliente, una suma por empleado, pero todo esto lo quiero ver todo junto. No quiero hacer, lo quiero ver todo en un mismo result set. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago para ver en un mismo result set? Bueno, lo que hago técnicamente es escribir, por ejemplo, esta query, que es
por cliente y por empleado, hacer un union all, que ya lo vimos, en este caso lo voy a hacer por cliente solo, ¿ven? Donde dice empleado le voy a poner nulo, después voy a hacer otro union all, por ejemplo, que ahora me lo pidieron por empleado y no por cliente, ¿se entiende? Y después un null, porque me pidieron el total, o sea, si yo sumo esto, tengo que vender en total 205. Si yo hago esto, tengo que vender por empleado tanto y por año, ¿está bien? Si yo hago esto, tengo que vender por cliente y por año tanto. Pero miren todas las queries que escribí, ¿no? Y si yo hago esto, tengo que vender por cliente, por empleado y por año tanto. ¿Sí? O sea, entonces, si yo no quiero ver todo junto, lo pongo en un union all, escribí todo este código, y obtengo, ejecuto esto, y obtengo 30 registros que me muestra todo el resultado completo. ¿Esto por qué lo tengo que hacer así? Porque el gran problema que estoy teniendo en esta consulta es que quiero agrupar de diferentes formas, ¿correcto? Ese es el gran problema. Y el group by, digamos, no me permite hacer eso. El grouping set sí. ¿Qué es el grouping set? Bueno, le vamos a hacer un refactoring a esta, digamos, a esta query. Y vamos a grouping set. Grouping set lo tienen desde 2008. O sea, lo puse desde ese 2008. Y miren cómo funciona. A ver si está acá, por acá arriba, acá. Esa misma query que escribimos todos esos union va a ser esto para mí. Va a ser select, customer ID, empleado, año, ¿está bien? Zoom cantidad, from orders, group by. Pero si le pongo group by solo, obviamente lo tengo que agrupar por los campos que tengo en la función de agregación y eso me va a obligar, digamos, a no tener el resultado que yo busco. Entonces, a ese group by le agrego grouping set, que es un seteo del group by, y adentro del grouping set le voy armando los grupos de group by. Entonces les digo, este va a ser por cliente, empleado y año. Este por cliente y año. Este por empleado y año. Y este por nada. Ven que acá no estoy poniendo nada. Quiere decir que va a ser por el total. Ejecuto esto y tengo que tener los mismos 30 registros que tenemos acá. Tenemos el mismo resultado. Ahora bien, ¿qué pasará con la performance? Y uno llama, medio como que se puede ir dando cuenta que si escribo una sola query versus 4 queries, debería tener alguna mejora. Entonces, vamos a pintar esta solución versus esta solución que está acá. Vamos a medir los tiempos con el plan de ejecución y nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. O sea, agradables, digo, ¿no? El grouping set para hacer esto, además de ser más sencillo en este caso, hizo que el plan de ejecución tenga un costo de 0.029 y eso representa el 38% del total de los dos planes de ejecución. Y el otro plan de ejecución pesa 0.047 y esto representa el 62%. Si ven la cantidad de ejecuciones, obviamente acá miren, tengo 1, 2, 3, 4, porque el otro hizo los union, y acá no. Acá tengo 2 solas, o sea, está muy buena esta instrucción, sobre todo en estos tipos de casos, donde tenemos que hacer diferentes agrupamientos y lo terminamos resolviendo de otra forma. Sepan que al group by le pueden agregar grupos de agrupamiento agregándole grouping set. Me imagino que la usan todos esta instrucción. A ver, levanten la mano todos los que nunca la usaron. Nunca usaron grouping set. O sea, levantan todo claro, o sea, está bien, o sea, no es porque me ría ni mucho menos, o sea, la verdad que uno con los años lo que va viendo que pasa esto en todas las empresas de Argentina, de Estados Unidos, de Japón, de cualquier lado, ¿no? Uno va migrando el motor, usa las instrucciones que conoce, las que le enseñaron, se quedó con esas instrucciones y obviamente cuando tiene que hacer algo más complejo, con eso quiere resolver eso más complejo y los impactos son negativos. Entonces, la evolución de Transact SQL en los motores y de ANSI SQL es a ustedes darles más poder. Ven que estamos viendo instrucciones con mucho más poder para que cosas de patrones muy específicas las puedan resolver de forma natural y muy performantes. Hoy cuando hablamos de base de datos, y yo que me voy a cansar de decírselos, voy a hablar de una base de datos de 1 tera, es una base de datos muy chiquita. Entonces, una base, el otro día me dijeron, tengo 30 millones de registros en una base de datos por mes.
No es nada 30 millones de registros por mes. Y yo proceso en un cliente 3.000 millones por día. 3.000 millones por día. O sea, 30 millones de registros en una base de datos SQL. No es, o sea, quizás para ustedes les parece. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes tienen bases chicas y además tienen problemas de performance porque muchas veces, más allá de que quizás tengan los índices mal diseñados y usan código arcaico, por decirlo de alguna manera, y no están usando el poder, entonces tienen, che, no, mi aplicación es compatible con SQL 2016. Sí, corre sobre SQL 2016, pero tu código es SQL 7.0, porque si vos no cuando tuviste que usar un group inset, usaste un union all, o una función Windows, usaste un cursor, y tu código es 7.0 o 2000 a lo sumo. Entonces, eso es lo que hay que, digamos, tratar de aprender de Transact SQL, que tiene mucho, mucho poder hoy en día, hace que las operaciones sean muy eficientes y, bueno, la idea es que ustedes traten de sacarle el mayor jugo posible a esto. Bueno, acá obviamente si creo índices por esto va a funcionar mejor, ¿sí? Hay una instrucción un poco más vieja que se llama cube, es una instrucción muy deprecada, ¿sí? Está. Esta básica instrucción es group by cube, ¿sí? Pero también podemos hacerlo con group inset, digamos, si queremos, Después el group inset, acá tenemos el rollup, también es otra instrucción, digamos, equivalente a eso. O sea, esto es, lo que se está haciendo es migrando de instrucciones más viejas como el rollup, ¿sí? A, digamos, instrucciones más nuevas como group inset, ¿sí? Que es lo que deberían tratar de aplicar ustedes. Después tienen una instrucción que pueden saber qué nivel de grupo es, ¿ven? Group ID, ¿sí? Este Group ID me dice en qué nivel de grupo es, ¿sí? O sea, en qué nivel de grupo estoy, Puedo hacerlo con Group Inset, puedo hacerlo con Rollup, puedo hacerlo con cualquiera de esas operaciones, ¿sí? Bueno, vamos a agarrar por acá, ¿sí? Estas son todas con Cube, ¿sí? Todas Group Inset, Grouping, Set, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con esto? Si no quedó ninguna duda, vamos a ver otro tipo de instrucciones, ¿sí? O sea, a diferencia de, estas son, digamos, yo lo que les aconsejo, como les digo, todas las clases. Si ustedes, chicos, no agarran los scripts y por lo menos empiezan a jugar, no van a entender nada, porque esto es sentarse, correrlo, verlo, entenderlo, ¿sí? La clase en vivo les va a ayudar a que yo les transmita obviamente el conocimiento y no se lean 300 páginas para interpretar lo mismo que están viendo en una hora, ese es el objetivo, pero si no ejecutan los scripts que yo les pasé y tienen disponibles, va a ser complejo que puedan digerir todo esto y sobre todo que lo puedan usar, O sea, tienen que sentarse a hacerlo, O sea, sentar a trabajar con cada una de estas operaciones. Bueno, a ver, modificaciones de datos. Todo lo que tenga que ver con modificar datos, digamos, en SQL Server. ¿Qué son las modificaciones de datos? Truncate, delete. Bueno, vamos a ver diferentes técnicas, qué pasa con cada una de ellas, qué impactos tienen, etcétera. Entonces, vamos a trabajar, ¿sí? Primero vamos a borrar si existe la tabla T1. Vamos a crear la tabla T1, ¿sí? La instrucción truncate. La instrucción truncate es muy sencilla, ¿no? Trunco una tabla y estoy limpiando la tabla completo. No todas las tablas se pueden truncar, obviamente. ¿Por qué? Porque si tengo foreign key no puedo y si tengo otras cosas más tampoco puedo. Pero no necesito hacer un delete, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tienen autonuméricos en la tabla, no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo acá una tabla con autonuméricos. ¿Ven? Acá estoy creando un autonumérico a la tabla y le digo, haceme un insert A, B y C, haceme el select, ¿sí? 1, 2, 3 tengo en el autonumérico. Si yo trunco la tabla, ¿sí? Y se me ocurre, digamos, hacer otro insert de los mismos 3 registros, empieza a numerar de vuelta, ¿ven? Empieza a numerar de vuelta. Con lo cual, ojo con esto, porque si yo lo estoy usando como una tabla intermedia, por ejemplo, digamos, lo que va a suceder con eso es que, digamos, me duplique los registros, ¿sí? Si ya la estoy usando como una tabla de staging, por ejemplo. Entonces, ojo con eso. Si yo necesito que el truncate, digamos, no haga esto, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es justamente resetear
En este caso, hago el truncate. Primero declaro una variable y busco cuál es el identity. ¿Se acuerdan cuando vimos los identity? Que había @identity y había scope identity. Yo dije que identCurrent, que era el de la tabla. Bueno, yo le estoy diciendo a esta variable, decime cuál fue el último identity que se generó más 1 para la tabla. Guardarlo en una variable. Truncar la tabla, resetear la tabla de vuelta, ¿sí? Y decirle que empiezas desde ese identity. ¿Se entiende? Si no, empieza de vuelta de 1. Entonces, sobre todo esto se da mucho en las tablas de staging, esas tablas intermedias, donde decís, ok, yo estoy haciendo una tabla de staging y reseteé, me empezó a generar el número de vuelta y puedo tener algún problema cuando lo esté pasando a producción. ¿Está bien? Bueno, vamos por ejemplo a ver esto. Vamos a tratar de generar registros duplicados, ¿sí? O sea, datos duplicados y cómo los podemos borrar, esos datos duplicados. Por ejemplo, dos órdenes que son iguales. ¿Cómo borramos dos órdenes iguales? Entonces, acá lo que estamos haciendo es generando una tabla nueva, ¿sí? Con la técnica que ya conocen del cross. Y después vamos a buscar duplicados. Vamos a empezar a buscar duplicados. ¿Cómo busco duplicados? Bueno, acá ya estamos usando mucha carne al asador. O sea, ¿qué estamos tratando de hacer acá? Haciendo cosas que fuimos viendo hace un ratito, en las clases pasadas, más en combinación para resolver un caso concreto. Digo, ok, ¿cómo sé que hay duplicados? ¿Cómo busco que hay un registro duplicado? En este caso pongo una CTE, ahora vamos a ver por qué. Y recién vimos round number, ¿se acuerdan que vimos round number? Entonces miren, si yo hago un round number, numero los registros, particionado por order ID, ¿sí? ¿Está bien? Y tengo para la misma orden, porque supongamos yo digo quiero borrar las órdenes ID, las que están duplicadas. Tengo órdenes duplicadas, números duplicados de órdenes. Bueno, ¿cómo sé cuál borro? ¿Qué hago acá? Si yo numero esto, vamos a numerar la parte interna solo para que vean lo que estamos resolviendo. Digo, ok, yo tengo esta orden ID y acá tengo un número. ¿Ven que dice 1, 2? Pero si está numerando, quiere decir que tengo la misma orden. ¿Ven? 1, 2, 3. Como particioné por order ID, quiere decir que esta orden, la 10.248, está 3 veces. La 10.249 2 veces, habrá alguna que no está duplicado, no sé, o están todos, o algunos no están duplicados, no importa. Yo me quiero quedar con uno de ellos, solamente con uno. Con los otros no me quiero quedar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo para quedarme con uno? Bueno, si yo numero, le digo, lo pongo adentro justamente de una CTE y le digo, borrame los resultados de C. ¿Se acuerdan cuando vimos CTE que se podían borrar resultados de C? Donde n sea mayor que 1. N es el numerador que le pusimos. O sea, si hay mayores que 1, los borra. Entonces me voy a quedar con uno solo, con un criterio. Con un criterio. Acá en este caso con un orden aleatorio. Pero yo podría decir, bueno, la de mayor ingreso, con algún criterio. Entonces, esto me va a borrar los duplicados. Y es una forma, en este caso me borró 1660 registros. ¿Sí? Y si vuelvo a correr esto, o mostrarme los duplicados, también podría ser la misma técnica, ¿no? Fíjense que la 10.248 dejó una sola, ¿sí? Entonces, esto que estamos haciendo acá, si yo les digo, che, mostrame qué registros tengo duplicados, cuáles son, ¿cómo sería? Sería esta consulta, sin la CTE, si quiero. Digo, lo tengo que hacer con la CTE porque si le quiero poner un where, ¿no? O sea, un where n, no lo puedo poner, lo tengo que materializar con esa CTE. Entonces, yo podría decir, si quiero ver los duplicados, tendría que haber puesto con un delete, un select asterisco from, ¿sí? Where n mayor que 1. Y con eso, digamos, tengo los duplicados, ¿ok? Bien, podemos hacer, digamos, cosas como esta, lo mismo, ¿no? While 1 igual a 1, ¿sí? Y empezamos a hacer un delete un poco mejor. O sea, esta técnica de borrar todo, si acá tengo 20.000 millones de registros, va a explotar. Entonces, esta es una técnica de hacerlo en un batch. Mientras 1 sigue igual a 1, hago la misma CTE con la misma búsqueda y le digo ahora, borrame de a 3000. ¿Sí? Si la cantidad de registros encontrados es menor a 3000, termino y si no, continúo. Y esto va a ser, digamos, lo mismo en porciones más chicas. Va a durar más quizás en el tiempo, pero no se va a morir mi servidor. Ahora no borro nada porque no tengo más duplicados. Entonces, siempre en las técnicas de borrado hay que tratar de usar técnicas de batch con estos criterios. Uno podrá definir cuál es el batch, pero digamos, vamos a usar técnicas de batch.
Bien, vamos a la instrucción update. Vamos a la instrucción update. La instrucción update es sencilla, pero tiene algunas cosas interesantes. Vamos a agarrar una tabla de clientes. Vamos a insertarle registros a esta tabla de clientes. ¿Sí? Y vamos a, por ejemplo, esto que está acá. ¿Sí? Vemos, ¿no? Tengo dos tablas. Una que se llama clientes stage y otra que se llama clientes. Si yo miro estas dos tablas, me voy a encontrar con que tengo, por ejemplo, ¿ven? El cliente 2 tiene la compañía todas las A. El cliente 2 acá existe, pero con otro valor. En este, el cliente 1 no existe, pero acá sí existe. Entonces, esta tabla, yo quiero pasar de esta tabla a esta tabla. O sea, los que no existen, agregarlos, y los que están, actualizarlos. Y los que no están, borrarlos, qué sé yo. Alguna técnica de esas, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, algo como esto. Puedo decir, hago una CTE, donde hago un from de la tabla clientes, inner join de la tabla staging, donde cliente igual a cliente igual a ID. Esto lo pongo todo dentro de una CTE. Y después le digo, haceme un update de los que están en cada uno, actualizando los registros. Y ahí me actualizó 3 registros que se ve que están en la misma existen y son de diferentes valores, ¿sí? Esta es una forma de hacer un update, ¿sí? Ahora, una de las cosas que tiene muy interesante el update, y este ejercicio que vamos a ver ahora es fundamental para numerar comprobantes, facturas, órdenes de compra, todo lo que tenga que numerar real. ¿Qué es el número real? Yo no puedo hacer la factura 1 y después que salte a la 3. ¿Cómo le explico a la FIP eso? No se lo puedo explicar. Ahora, que el número interno en mi sistema sea 1 y 3, no le importa a nadie. ¿Está bien? ¿Qué condiciones se tienen que dar para poder numerar? Varias condiciones. Una, que no haya agujeros en la numeración. Esa es una. Con lo cual no podemos usar ninguna clave artificial, ya por definición. No puede haber agujero de definición. Todas las claves artificiales, secuencia, identity, pueden generar agujeros. Descartada la chance. Bien. La otra opción, y otra cosa que tengo que tener en cuenta, es que no puede haber números duplicados. O sea, no a 2 personas le puede dar el mismo número. Con lo cual tengo que asegurarme que esas dos cosas no sucedan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, ¿sí? Y crearnos acá una tabla llamada mi numeración, mi secuencia. Esta tabla en un sistema, ustedes la pueden tener para todos los comprobantes, agregándole un atributo más. Por ejemplo, acá podría ser tipo de comprobante, coma, próximo valor. ¿Está bien? Entonces me voy a tener una tabla para cada comprobante, ¿sí? Pero acá yo lo estoy haciendo como ejercicio para uno, es lo mismo. ¿Qué estamos haciendo acá? Inserto un valor, y una de las cosas que tiene la instrucción update, muy interesante, es que yo puedo declarar una variable y asignar el valor a una variable y al mismo tiempo actualizar el valor de una tabla. ¿Por qué me sirve esto? Porque justamente una de las condiciones que tengo que tener es que a 2 personas no les dé el mismo valor. Y si yo voy con una instrucción select a buscar el valor y querérselo sumar, 2 personas pueden hacer un select y darles el mismo valor. La instrucción select no hace bloqueos, si no nadie podría leer una base de datos. Entonces, ¿cómo bloqueo un registro? Con una instrucción bloqueante, update, delete o insert. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Ven? Si yo declaro la variable nuevo valor, yo en el update puedo hacer update mi secuencia, ¿sí? La tabla es esta, set arroba la variable es igual al campo valor más 1, ¿sí? Entonces esto actualizó la variable y actualizó el campo al mismo tiempo, ¿sí? Y acá si le pongo select new value, me va a decir, ven, 1, 2, y actualizó la tabla también, digamos, secuencia, porque tabla secuencia la tengo que tener actualizada. Si yo lo quiero manejar con bloqueos, que justamente es el proceso, supongamos que da de alta la orden de compra, de alta, digamos, la factura, es muy sencillo. Declaro una transacción, hago lo mismo, esto lo hice, esperen que este lo hice sobre una base, vamos a hacerlo, esperen, vamos a hacer, porque lo hice sobre Adventure World,
vamos a acabar, perdón, sobre TemDB y no mandar, ¿sí? Vamos a hacerlo acá sobre esta base para que, digamos, esto, ahí está. Ahora, vamos a hacerlo emulando concurrencia, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Ahí tenemos mi registro. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a emular concurrencia, voy a crear, por ejemplo, un store procedure. Mi store procedure, ¿qué va a hacer? Mi store procedure primero va a hacer un begin transaction, va a buscar el próximo valor con la instrucción update, como lo asignó a una variable, después va a insertar la cabecera. Supongamos que por acá tengo el insert cap factura. ¿Está bien? Entonces, ¿con qué? Con el valor que me dio la secuencia de esta que está, pero está dentro de la misma transacción. Entonces, si yo genero una transacción, ¿está bien? Y yo todavía no la comití en la transacción. Y hago esto. Y después abro otra sesión que hace lo mismo la otra sesión. Hace exactamente lo mismo. La otra sesión está pidiendo lo mismo. ¿Sí? Vamos acá a declararle la variable, porque si no, no va a andar. Ahí está, sí, está bien acá. ¿Sí? Muy bien. Y hacemos esto. ¿Ven que está esperando esta? Porque el otro update no terminó de correr. O sea, a este, si este hace rollback, este pidió el 1. Si este hace rollback, el 1 se lo va a dar al otro. Si este hace commit, le va a dar el 2 al otro. Lo que nunca va a pasar es que les dé el mismo número. Está esperando, ven que sigue esperando. Entonces, si yo le hago rollback a este, ¿sí? Fíjense que acá 1 le dio al segundo. ¿Lo ven? Entonces, esta técnica que yo estoy mostrando acá es la técnica correcta para numerar comprobantes consecutivos y que nunca les dé el mismo número en n terminales. Es muy sencilla la técnica, ¿sí? Siempre usando update. Obviamente acá tienen el insert, por eso acá les puse, esta es una parte del código. Ustedes van a tener la parte del insert, que es la otra parte del código, ¿sí? Donde van a insertar la cabecera, básicamente, ¿sí? Pero, digamos, la técnica es justamente esta que, digamos, permite usar la instrucción update con este truco, ¿sí? Bueno, otra instrucción que tenemos para modificar datos es la instrucción merge. La instrucción merge existe, esto de update existe desde que existe SQL, ¿eh? O sea, me preguntan, che, ¿de cuánto puedo usar eso, Maxi? Desde que existe SQL. Es más, creo que uno de mis primeros artículos en un blog del año 2000, 2001, 2000, por ahí, fue como numerar comprobantes con esta técnica, ¿sí? Porque muchos lo hacían de otra forma, hacían select max, de la tabla gigante, bueno, cualquier otra técnica ineficiente que les puede llegar a impactar. Bueno, vamos a ver la instrucción merge. La instrucción merge. ¿Qué hace la instrucción merge? La instrucción merge permite usar el insert, el update y el delete en una sola instrucción para mergear datos entre una tabla de origen y una tabla de destino. Entonces, ¿cómo funciona esa instrucción merge? Yo le voy a decir, merge. ¿A dónde quiero ir? A clientes. ¿De dónde? De clientes stage. Y acá hago un on como si fuera un join, ¿ven? Hasta acá hago un on como si fuera un join. Cuando yo tengo conjuntos, conjunto A y conjunto B, pueden suceder cosas, que haya macheo o que no haya macheo. Entonces le digo, when. Cuando hay macheo, actualiza el target con el source. ¿Vieron lo que hicimos en el update? Cuando no hay macheos, o sea, cuando no existen en el destino, insertalos. Y si no hay macheos en el origen, quiere decir que en el origen no están, pero sí están en el destino, borralos. Y esto, ¿sí? Básicamente, va a ser, esto lo pueden hacer obviamente a mano ustedes. ¿Qué harían ustedes? Una instrucción insert, o una instrucción update, y una instrucción delete, y si le piden que sea transaccional todo esto, una mega transacción que haga todo junto. O sea, obviamente que lo pueden hacer de otra forma, no es que no se puede hacer, todo se puede hacer de otra forma, ¿sí? El tema es cómo lo hacen y qué herramienta usan. Si para clavar el clavo agarran y tienen un buen martillo, o van con la cuchara y quieren clavar el clavo con la cuchara. O sea, es probable que con la cuchara lo puedan hacer, pero van a tardar mucho más o les va a doler más la mano, digamos, ¿eh? Bueno, es muy simple, muy simple, ¿sí? Podemos hacer cosas un poco más sofisticadas acá, como por ejemplo, digamos, agarrar y trabajar
en algo como esto, ven que dice, si hay macheos, pero cambió algún registro. Porque si hay macheos y no cambió un registro, no quiero hacer un update de todo. Entonces digo, si hay macheos y cambió un registro, recién ahí actualiza. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, le digo, when match, pero cuando el campo origen cambió del destino, cuando el campo origen cambió el destino, o el campo origen cambió el destino, ¿ven? Pero es una lógica, no tiene nada raro eso, ¿eh? Bien, todo con merge acá, ¿eh? Toda instrucción merge son diferentes ejemplos de merge. Diferentes ejemplos de merge. Podemos usar merge también con OpenBrowser. ¿Se acuerdan cuando vimos XML? Que yo hice un bulk de un archivo, ¿sí? Y ese bulk de ese archivo, básicamente lo que hacía era importarlo. Bueno, acá podemos hacer lo mismo. Podemos usar la instrucción merge con un bulk de un OpenRowset que me permite levantarlo, ¿no? En este caso estoy haciendo un merge contra clientes, donde voy a levantar un TXT de clientes y hacer lo mismo que vimos hasta recién, ¿ok? Bien, ¿estamos hasta acá? Levante la mano si no hay ninguno que se suicidó todavía. ¿Sí? ¿Sí? Son muchos todavía, están atentos algunos todavía. Muy bien. A ver, obviamente que son muchos temas, por eso digo, si no corren los scripts, estamos al horno. Es interesante que los vayan viendo, ¿sí? Vamos a ver esta instrucción que se llama output. Output es una instrucción que está desde SQL 2005. SQL 2005. Y lo que permite hacer es tomar la salida de una instrucción, insert, update o delete. O merge también en su defecto, ¿eh? Vamos a verla funcionar. ¿Y para qué podría servir? A ver si se pueden llegar a iluminar con esto, ¿sí? A ver, vamos a crear una tabla 1, ¿sí? Esta tabla 1, yo le voy a hacer un insert de algo. No se voy a insertar registros. Muchos, un solo registro no. Porque un solo ya sé lo que es. ¿Cómo sé qué registros inserté? ¿Cómo sé el resultado de esto? Sí, obviamente lo ejecuto y lo sé. Pero ¿cómo sé cuáles inserté? Bueno, yo en una instrucción insert, update o delete le puedo agregar la instrucción output. Y output funciona como un trigger, básicamente. No es un trigger, nada que ver con un trigger, pero sí tiene esas tablas virtuales parecidas a la de los triggers, que son la inserted y la deleted. Entonces, miren, yo le digo, insertame lo que me tengas que insertar con este select que va a venir. Y la salida de ese insert, mostrame qué identity generaste y qué valor generaste acá. Entonces, vengo acá y esto que me está mostrando es la salida del insert. La salida del insert, ¿sí? Puedo también mandar esa salida a una tabla. Puedo agarrar y hacer. Vamos a truncar la tabla acá, que teníamos original. Vamos a declarar, por ejemplo, esta variable como tabla, ¿sí? Y vamos a hacer un insert de lo que fuera, un output, ¿sí? Y eso lo vamos a mandar a la variable tipo tabla que acabamos de crear recién. Vamos a hacer nuestro insert normal, que no sé cuántos registros fueron, y después voy a hacer un select de esa variable tipo tabla. ¿Sí? Entonces, también podemos mandarle una tabla. O sea, este resultado que estamos viendo acá es de la variable tipo tabla que se insertó con la instrucción output dentro del insert, con lo cual es atómico esto, ¿no? O sea, no tengo que hacer dos operaciones, ¿eh? Vamos a hacer un caso concreto. Un caso bien concreto, un patrón. No sé si alguno lo usa, pero a mí en muchos lugares me pasó a hacerlo. Supónganse que ustedes tienen que depurar información. Tenemos una tabla X y alguien por algún motivo, no importa cuál, lo quiere mover esa información. Por ejemplo, dice, las facturas mayores a 3 años, quiero correr un proceso que las borre de esta tabla y las lleve a otra base de datos. Pero, ¿qué tengo que hacer en esos procesos? Primero, insertarlo en el destino, ¿estamos de acuerdo? Y después borrarlo del origen para, obviamente, no borrar facturas que no haya guardado en el destino. Si me las están pidiendo mover, si me las están pidiendo borrar, no es necesario. Ahora bien, yo para hacer eso, primero tendría que hacer un insert de un select. Y después hacer un delete. Lo que pasa es que si hago un delete con la misma condición que hago el insert,
puede pasar que en el medio se me inserte una factura hacia atrás y lógicamente esté borrando una factura que no estuvo. Entonces, ¿qué tendría que hacer para evitar eso? Crear una tabla temporal, hacer un insert sobre esa tabla temporal de los ID que voy a mover, después insertar en la tabla destino esos ID y borrar esos ID. ¿Sí? Entonces ahí me aseguro que no se me movió nunca lo que puse de un lado al otro. La verdad, un chino. ¿Sí? Un chino. ¿Sí? Lo vamos a ver con output. Vamos a verlo con output. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una base de datos que se llama History, Archive, como quieran ustedes. En esta base de datos distinta, vamos a crear una tabla, ¿sí? Que va a estar vacía, esta tabla, y la vamos a crear vacía, le vamos a agregar los constraints acá a esta tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? En esta tabla, en esta base de datos, que se llama, le hacemos un select asterisco from dbo.orders, ¿sí? Esa tabla, en lo que es Archive, no tiene ningún registro. Bien, yo voy a ir a mi TenDB, ¿sí? Y vamos a crearnos una tabla de órdenes acá. Una tabla de órdenes. Acá, lo estoy haciendo acá, ¿eh? Con este intu que está acá. ¿Sí? Vamos a crear una tabla de órdenes. ¿Sí? Vamos a agregar un constraint. ¿Sí? ¿Y qué tengo acá? Mi tabla de órdenes de la TenDB tiene 830 registros. Mi tabla órdenes de mi base de, digamos, history no tiene registros. Yo quiero mover registros con un criterio de una tabla a la otra y que sea transaccional. Entonces, ¿qué hago? Delete from mi tabla de órdenes de mi TenDB. Uso la instrucción output que aprendí recién y le digo que ahora use el interno de deleted en vez de inserted. Ven deleted.orderID, deleted.orderDate, empleado, y que esto lo inserte, como vimos hace un ratito, en esta base de datos, en esta tabla, para todas las órdenes menores a 2014-0101. Y acá me borró 152 órdenes y las metió en la otra tabla en una sola operación. O sea, si yo hago un select ahora acá, de vuelta, ¿ven? Ahora tengo los mismos 830, pero los tengo distribuidos, ¿no? O sea, acá tengo 678 y acá tengo los que moví. En una sola operación, los 152. Una sola operación. Si lo quiero hacer más performante, aprendo la técnica del, digamos, de hacerlos en batch. While 1 igual a 1, delete top x, 30, from order, output, into, bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, con esta técnica que está acá, les voy a contar casos de negocios, no les voy a dar obviamente el nombre del cliente, ¿sí? Pero bases de datos muy grandes donde hay información en esas bases de datos que solamente la necesitan 3 meses. Después de los 3 meses los datos se pueden mover, que nadie los va a pedir. Entonces se pueden ir a otro lado más lento, digamos, ¿no? Bueno, el tema es que tengo mucha volumetría, muchas transacciones, sistema 7x24 real. ¿Cuándo depuro? Y nunca. Con ese criterio nunca, porque es 7x24 el sistema. Bueno, con estas técnicas, esta técnica que está acá, esto que está pintado ahí, mover mucha volumetría, capaz que tarda, sí, capaz que tarda 5 horas en hacerlo, ¿sí? 4 horas, 2 horas, pero no se resiente ningún sistema. ¿Se entiende? O sea, yo depuro y no se resiente ningún sistema, que es el objetivo que buscamos en este tipo de operaciones. Entonces, output es muy potente cuando ustedes quieren saber la salida de una instrucción. A veces le pasa, hice un delete, ¿y qué registros se borraron? ¿Cómo sé cuáles se borraron? O sea, porque puse un where yo. ¿Cuáles son las órdenes que cumplían esta condición que se borraron? ¿Cuáles son los que actualicé? Porque eso lo quiero hacer, quiero hacer algo con ese resultado. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago en partes separadas, ojo, porque les puede jugar en contra lo funcional ahí. ¿Eh? Entonces, esto es una instrucción que existe desde SQL 2005. SQL 2005 para arriba, ustedes pueden, digamos, a trabajar con output, ¿sí? Bueno, podemos truncar las tablas, ¿sí? Bueno, ¿sí? Hacemos un merge, fíjense que merge también tiene output, ¿eh? Merge, y acá está la salida del merge. ¿Ven? Acá estoy poniendo output al merge. O sea,
todas las instrucciones. Insert, update, delete, merge. Truncamos y llenamos todo. Todas las output para el merge también. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Me siguen escuchando? Estoy hablando más solo que Kung Fu. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Están vivos ahí? Bueno, ¿está bien por hoy? Vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá porque vimos muchos temas y la verdad que, digamos, ¿cómo con update hay algo? No te entiendo, Juan. ¿Qué quiere decir con update hay algo? Sí, el output funciona para todas las instrucciones de modificación. Insert, update, delete, merge, todas. En el update también, sí. Es para todas las de modificación. Yo no sé si justo enganché una con update yo acá. A ver si tengo de insert, pero con update también lo podés usar. Justamente. ¿Qué quiere decir soporta link? No importa, es la instrucción, chicos. Si está linkeado, es la instrucción. Hay una instrucción update, hay una instrucción delete, hay la instrucción. No importa si eso lo está haciendo sobre un linked server, no importa. Es ese delete, ese update hizo algo. Ese algo lo estoy capturando. Para este proceso puntual. ¿Está bien? Si ustedes lo quieren hacer para toda la tabla, tienen que poner un trigger, ¿correcto? Los triggers lo pueden hacer para insert, para update, para delete. Bueno, esto es para el proceso puntual sin hacer un trigger, porque lo quiero hacer para este proceso solo. Sí, no importa eso, Sebastián. Es la instrucción. La instrucción. O sea, esa instrucción borró 100 registros que están... Esto, por ejemplo, si hubiese puesto from acá, ¿no? Linked, punto, ¿sí? Es lo mismo. Funciona igual esto. Es la instrucción. O sea, lo que esto borró es... ¿Me entendés? O sea, no importa si es la base de datos de origen, no interesa eso. O sea, es la salida de la instrucción. No sé qué habrás probado, Sebastián, No sé qué habrás probado, ¿sí? Con el insert también, sí. De hecho, con el insert yo les hice uno acá. El insert había uno acá, Acá. Con todos. Insert, update, delete. Merge. Sí, tendría que verlo, porque no, que te dio un error, digamos, en un servidor linkeado, te dio un error puntual. El output, es raro, me llama la atención, Sí, tendría que ver el error que te dio. Pero no te entiendo, Gustavo, si tuviste problemas o te dio un error, digamos, porque capaz que no te andaba lenta la operación. Y es otra cosa, digamos. O te dijo, no está soportado eso. Te dio error. Está bien, Sebastián, no lo pudiste hacer, pero no entiendo el motivo si no lo pudiste hacer porque te dio un error o por otra cosa. No, si vos me decís, no, me da un error tal y me llama la atención el error, porque es por la instrucción, ¿sí? Habría que verlo, sí. Con un linked server habría que verlo. Yo la verdad que yo juraría que lo probé con un linked server, por eso me llama la atención lo que vos me decís, y aparte funciona con la instrucción, pero no sé qué error te dio, ¿sí? Vos decís dando un error de transacciones distribuidas. Puede ser otra cosa eso. Por eso me llama la atención lo que decís. Por eso, si querés lo pruebo. Me hago una POC y lo pruebo, pero si te dio un error de transacción distribuida, puede llegar a ser otra cosa. Habría que ver el output donde vos lo mandaste, si en el mismo servidor en el origen lo querías mandar al destino. Habría que verlo un poquito eso. Te lo busco si querés, lo buscamos. Sí, lo buscamos. No, pero eso me llama la atención que no te haya funcionado. El coordinador de transacciones es probable que te haya chillado, eso sin ninguna duda. Pero el output, digamos, es contra la instrucción. Bueno, ¿alguna pregunta? El numerador, si sirve numerado con output, mira, la forma correcta de numerar es la que yo te mostré anteriormente, Lucio. Esa es la mejor forma de numerar. ¿Sí? Esa es la mejor forma de numerar, porque tenés que bloquear aparte la tabla, o sea, no es solamente el número, tenés que bloquearla para que otro no pida el mismo número, lo que vimos anteriormente. Esa es la forma adecuada. Todo lo demás se puede hacer, pero no es la mejor forma, ¿no? O sea, el patrón de numerar todavía sigue siendo ese de update que yo les mostré ahí, ¿sí?